Bienvenidos a Visión Política, el espacio donde analizamos los temas clave de la agenda pública en México. Soy Gustavo Almaraz Pitri, presidente ejecutivo de Grupo Estrategia Política, y junto a diferentes expertos exploramos las dinámicas que están moldeando el futuro de nuestro país. Acompáñanos y únete a la conversación. Bienvenidos a Visión Política, gracias por sintonizarnos. Yo soy Gustavo Almaraz, presidente ejecutivo de Grupo Estrategia Política, el primer despacho especializado en asuntos públicos en México con más de 28 años de experiencia. Hoy tenemos un episodio muy especial, no solo porque hablaremos sobre cómo vemos el 2026, un año que sin duda se perfila complejo por las tensiones geopolíticas, los reacomodos en el orden internacional y, por supuesto, los temas internos que impactan a la inversión, sino también porque celebraremos el segundo aniversario de Connecting Mexico, una empresa hermana de GEP que nace con el objetivo de atraer la inversión, de ayudar a Grupo Estrategia Política a orientar las inversiones en México, a dar el panorama adecuado político nacional, a que las inversiones sepan a qué es lo que vienen y, por supuesto, hacer un esfuerzo permanente para que las inversiones lleguen a México. Para ello, me acompaña Mariana Rafael, directora general de Connecting Mexico. Bienvenida, Mariana, felicidades por estos 2 años. Muchas gracias, Gustavo. Felicidades a ti también. Es un gusto poder estar aquí y aprovechar este espacio para celebrar el segundo aniversario de Connecting Mexico, pero también para reflexionar sobre cómo ha cambiado el entorno internacional y el panorama en México en estos últimos 2 años, pensando qué es lo que tienen que hacer las empresas de cara al 2026. Perfecto, Mariana, mil gracias. Y lo que me gustaría escuchar mucho de ti es cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las empresas que tú asesoras y que están buscando mayor inversión en México. Sin embargo, el 2026 es un año que se antoja bastante complejo. Estaría marcado principalmente por la revisión del TEMEC, estaría marcado por las elecciones intermedias en Estados Unidos, un año preelectoral en México y, por supuesto, un mundial que va a suceder aquí en nuestro país, que sin duda es una buena forma de también mostrar las grandes características y la potencialidad que tiene nuestro país. ¿Cómo describirías el tono del 2026, Mariana? Sí, coincido contigo. Creo que es un año en el que se van a definir varios temas y se van a acomodar varias piezas en diferentes sentidos. Lo escuchamos hace unos días con el discurso que dio el primer ministro Carney en Davos, que mencionó que el mundo ya se acabó como lo conocíamos y que es momento de plantear pues un arreglo diferente, y creo que eso para México significa muchas cosas. Significa operar en un entorno en el que, si bien México va a crecer de manera limitada, pues justamente como mencionas, se enfrentará a un entorno internacional pues que está cambiando y que existen muchas tensiones tanto económicas como pues ya en este momento de un tema de un tono geopolítico que tiene varias implicaciones. Entonces, pues sin duda para México el tema de la inversión será algo que observemos por factores como su posición geográfica, tratados comerciales y obviamente el comportamiento alrededor de Estados Unidos, y como mencionas, cómo podría o no cambiar el tema del TEMEC hacia la revisión que está programada para este año. Y hablando del TEMEC, pues ya está programada esta revisión hacia el 1 de julio. Sin embargo, el proceso pues, está generando mucha incertidumbre por las características y la forma de ser del presidente Donald Trump. ¿Cómo ves el panorama hacia la revisión, Mariana? Bueno, el escenario más probable es que el tratado continúe como lo conocemos, y esto es así por un par de razones. En primer lugar, es porque el proceso interno que condujo la USTR como parte de las consultas públicas de Estados Unidos recabaron más de 1,500 comentarios en el que el 97% de empresas y actores interesados pidieron la continuidad, pidieron que el tratado siguiera como lo conocemos, y esto te habla pues de que en Estados Unidos le ven mucho valor y que en realidad el grueso de las empresas, de las inversiones, quieren que las cosas se mantengan como están. Y por otro lado, Trump no quiere pasar por un proceso que involucre al Congreso, ya que en este momento no tiene los votos suficientes para poderlo modificar. En temas de aranceles que han tenido que ver con Canadá y con Brasil, ha habido 3 senadores republicanos que han votado en contra de lo que propone Trump, y entonces obviamente ya que hablas de un tratado pues de esta magnitud, no tiene los votos para pasar por un proceso más minucioso o con muchos cambios, y por eso yo creo que si bien
pues él va a seguir teniendo esta narrativa y esto le sirve también para obtener varias cosas tanto de México como de Canadá. Yo creo que el tratado va a seguir como lo conocemos actualmente. Perfecto. Y dime una cosa, pues todo este contexto se da en el marco de un mundial, ¿no? México, Canadá y Estados Unidos como anfitriones, pues una gran oportunidad simbólica para mostrar la potencialidad de, sobre todo de México, que estamos hablando de la intención de que venga la inversión hacia acá. Pero adicionalmente, pues el contexto global en el último año, pues ha estado marcado por una reconfiguración del orden internacional, marcado sobre todo por la forma en la que el presidente Trump hace las cosas, ¿no? La actuación en América Latina, específicamente Venezuela, y a redefinir su papel a nivel global, ¿no? ¿Qué nos dices de esto sobre el rumbo de la política exterior de Estados Unidos y cómo puede afectar la inversión en América Latina y sobre todo México? Sí, yo pienso que la postura que está teniendo el presidente Trump, pues es algo que tiene implicaciones, obviamente más allá de Estados Unidos y más allá de México. Eurasia Group en su lista de riesgos incluye la doctrina Monroe como una de ellas, y es este ánimo de, pues, contener la influencia de China, pero al mismo tiempo, pues realmente es tener una mayor presencia en América Latina y un mayor control de la región. Entonces, creo que esto es algo, pues, que empezamos el año viéndolo con el caso de Venezuela, pero es algo que vamos a seguir viendo a lo largo del año. Creo que sí, una de las prioridades ahí es contener, a China y contener su influencia. Hay casos como, por ejemplo, el puerto de Chancay en Perú, pues, que ya es un puerto de una magnitud importante que viene con inversión china y que obviamente preocupa por lo que puede tener, de implicaciones para el comercio entre Asia y América Latina y la señal geopolítica que esto representa. Entonces, creo que para los inversionistas, la postura de Trump sí genera un entorno más fragmentado, porque los riesgos políticos y la alineación geopolítica cobran mayor relevancia. Ya no es simplemente un análisis, de inversión como lo conocíamos, y creo que la geopolítica regresa a tomar un papel súper relevante y en el que estos elementos, pues, de intervencionismo o de mayor influencia de Estados Unidos, pues, van a tener un peso importante en la toma de decisiones. Ahora, ¿cómo vemos? Yo estoy convencido de que el reto internacional y la incertidumbre que ha generado pues, el tema geopolítico y lo que bien acabas de explicar es un factor de la llegada de la inversión, ¿no? Sin embargo, para mí los principales retos los tenemos al interior del país. Eh, yo sostengo que llevamos 7 años de reformas estructurales, buenas, malas. Creo que todavía estamos en un proceso de maduración de cuáles van a beneficiar o no al país. Algunas creemos que van a ser bastante negativas y este ciclo de reformas va a terminar con una posible reforma electoral que pudiera mandar señales, vamos a decir, equivocadas o negativas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría conocer, pues, cuál es la percepción que está viendo el sector privado de los cambios internos y estos elementos de cambio de ecosistema, ¿afectan, no afectan? ¿Te lo han comentado, te han dicho, lo cuestionan? Porque Connecting México tiene como propósito orientar y darle claridad a la inversión a su llegada, ¿no? Puede haber infraestructura, puede haber eh, cadena de frío, puede haber recursos humanos, puede haber gas, pero si las condiciones políticas no son adecuadas, y por eso nace Connecting México, pues la inversión no va a llegar. ¿Tú qué opinas de estos retos internos? Sí, creo que, lo comentas bien. Hay elementos que sí o sí tienen que estar para que las empresas quieran llegar o permanecer en el país. Entonces, yo creo que entre las cosas es que sí o sí tienen que estar, y que eso ha permitido que si bien el crecimiento en la inversión no sea tan alto como se esperó con la ola del nearshoring o demás, pues sí vemos reinversiones, ¿no? Y sí vemos que el número de empresas que salen, pues sigue siendo relativamente chico. Entonces, ¿qué sí o sí necesitan? Creo que una es la relación funcional con Estados Unidos, y creo que eso es algo que hemos visto con la actual administración, que es la capacidad de la presidenta de administrar las tensiones con el país. Un segundo punto es la certeza operativa, saber que los procesos funcionan, tal vez no de la mejor manera, pero pues más o menos saber lidiar con los defectos del sistema. Y como bien lo mencionaste tú, pues una infraestructura mínima, ¿no? O sea, creo que esas cosas pues ahí están y eso no ha cambiado. Pero sí creo que entre los riesgos que vemos y las cosas que las empresas tienen que
pues tienen que poner doble atención es cuando hay un cambio abrupto de señal, cuando existen cambios de reglas o debilitamiento del sistema, que fue mucho ruido lo que vimos alrededor de la reforma judicial y de eso qué podría implicar para las empresas, el tema de incertidumbre. Creo que esas son las cosas que actualmente las empresas, pues si bien hay algunos temas que dicen, bueno, tenemos una prima de riesgo más alta y ya con eso nos aventamos, pues sí generan un entorno complicado, ¿no? Entonces, pues al final la geografía la tenemos, si México apuesta por esta integración vertical con Estados Unidos, pues eso siempre va a ser una buena señal para las empresas, tenemos la mano de obra, tenemos la base manufacturera en el país, y con este gobierno tenemos también una narrativa y una señal de que existe el canal de interlocución correcto para el sector privado, para que se acerquen, para que traigan inversiones. Pero sí creo que los riesgos pues están ahí, como mencionaste, hemos pasado por reformas importantes y puede que vengan más, que si mandan una señal de desequilibrio o de debilitamiento al interior, pues ya eso ya es una red flag que para los inversionistas pues ya hace que tengan second thoughts sobre si sí quieren invertir o si vale la pena considerar otras opciones. No sé si tú crees que me falta algo o que una empresa debería de considerar. No, te quería preguntar sobre las condiciones de seguridad, ¿no? Hay otros elementos, no solo el tema regulatorio y el tema de cambio, lo señalas bien. Una de las preguntas era el Poder Judicial, si era un factor de las empresas para saber si seguían invirtiendo o no, el cambio del ecosistema y el tema de seguridad, pero también el tema de infraestructura hídrica eléctrica, por ejemplo. Sí, el tema de seguridad y sobre todo creo que lo que tiene que ver con la extorsión es algo pues que está siendo un tema sumamente delicado, sobre todo para pequeñas y medianas empresas. Justamente creo que hace un par de días el presidente de Coparmex hablaba de cómo casi 6 de cada 10 empresas no ven que el entorno esté siendo amigable para la inversión por lo que tiene que ver con seguridad y por las amenazas que sienten los empresarios. Entonces sí creo que sin duda seguridad es uno de los temas que se tiene que atender por múltiples razones, pero evidentemente la inversión es una de ellas. Y en el tema de la infraestructura, creo que, o sea, por un lado existe la infraestructura, como decía, la infraestructura mínima para que cierto tipo de empresas o cierto tipo de sectores sigan llegando al país. Pero ya cuando pensamos en diversificarnos, en que no nos quedemos siendo un país de manufactura, que podamos tener alcances a diferentes industrias, pues aquí sin duda es necesario que exista una mayor inversión en temas en los que el país se ha quedado atrás, como lo que mencionabas, el tema del gas, cosas, por ejemplo, en el sur, que pues hay cosas que puede estar todo muy bien, pero sigue habiendo cosas que faltan para que las empresas se animen a llegar por allá. Oye, pues para cerrar, Mariana, después de 2 años de Connecting Mexico, em, ¿qué dirías hoy es lo más importante que debe de ver una empresa hacia el 2026? ¿Cuál es el consejo que tú le darías, además de contratar a Connecting Mexico? ¿Cuál sería el primer consejo que le darías a una empresa que quiere redoblar esfuerzos en México o que quiere llegar con una inversión nueva? Bueno, el consejo correcto ya lo dijiste. Y creo que el otro es, aunque suene tal vez muy obvio, pues es entender el ecosistema, ¿no? O sea, hay veces que pues no nos podemos dejar llevar por una primera plana o por los encabezados de ciertas cosas. Tenemos que entender a fondo cómo operan ciertos elementos y como tú lo mencionaste al principio, Connecting Mexico nace por entender el tema político y cómo este afecta las inversiones. Entonces, de lo que a nosotras nos ha tocado ver, sí, muchas veces está todo lo correcto, pero el tema político, y tú lo sabes mejor que nadie, es el que lo puede descarrilar. Entonces, que sí se tomen el tiempo de voltear y entender políticamente qué es lo que está pasando y eso, qué riesgo o qué oportunidad puede implicar, pues, para una empresa que está considerando a México como destino de inversión. Pues felicidades nuevamente por estos 2 años de Connecting México. Creo que ha hecho una gran labor a favor de las empresas, a favor del país, porque hay un gran interés genuino de Grupo Estrategia Política de Connecting México, que a México le vaya bien, que lleguen las inversiones, que se queden por mucho tiempo aquí y la labor que tú y tu equipo hacen es de verdad de mucho valor. Muchas felicidades. No sé si quieras terminar con algo. No, pues felicidades a ti y gracias por la confianza y por supuesto gracias a mi equipo que es quien ha hecho esto posible durante los 2 años que han pasado. Gracias por sintonizarnos y nos escuchamos en el próximo episodio de Visión Política.
Esto fue Visión Política. No olvides enviarnos tus comentarios y opiniones a @GustavoAlmarazP y @GEP-consultoría en X. Nos escuchamos pronto.